Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida al panel Masculinidades y Paternidad, organizado como parte de las acciones de promoción y sensibilización impulsadas en colaboración con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Saludamos a las personas que siguen esta transmisión por redes sociales y agradecemos a las personas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio Antonio Carrillo Flores. De igual manera, agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan el día de hoy, Vanessa González Ibarra y Daniel Maya Ortega. Asimismo, damos la bienvenida a quienes integran el presidium. Aldo Núñez de Ita, colaborador de la Dirección General de Recursos Materiales. Aurelio Sánchez Martínez, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Iván Delgado Estrada, especialista de autoconocimiento, relaciones humanas y análisis de la masculinidad. Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin, magistrado de la Tercera Sección de Sala Superior y vicepresidente de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, a quien cedo el uso de la palabra. Hola, pues muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan en este auditorio y de quienes nos siguen por los medios telemáticos. Reiterarles que es un gran compromiso del Tribunal y de la Comisión para la Igualdad de Género seguir fomentando nuevos espacios de reflexión con respecto a los papeles en los que tiene que jugar las redefiniciones que estamos teniendo como sociedad de los roles de género, particularmente en función de igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en espacios libres de violencias, igualdad en materia de no discriminación por motivos de ningún tipo, y que esto, más allá de las construcciones jurídico-legales a las que todos estamos obligados como servidores públicos, también están íntimamente relacionadas con el papel que llevamos nosotros en nuestros hogares, con nuestras familias y en nuestros centros de trabajo como personas. Entonces, para nosotros, para el tribunal, para la Comisión para la Igualdad de Género que preside la magistrada Zulema Mosri, para el presidente del tribunal, el magistrado Guillermo Valls, ellos han sido conscientes y promotores de que estos foros se lleven a cabo y de la importancia de que nos planteemos como en un espacio laboral qué llevamos hacia nuestras casas y cómo además trabajamos con nuestros compañeros de trabajo. Así es que, pues, agradecemos de nueva cuenta la asistencia de todos ustedes a este panel que se ha denominado Masculinidades y Paternidad, en el que escucharemos algunas reflexiones sobre la relación de los hombres con las tareas y los cuidados, la crianza, los roles de género, como ya lo platicamos, la masculinidad. Corresponsabilidad en estos roles que jugamos tanto hombres y mujeres en nuestras familias y en el desarrollo de ellas. Para esto, pues quiero darles la bienvenida también a los quienes me acompañan hoy en el Presidium, ¿no? Agradecerles su tiempo y su voluntad para estar aquí, es importante para nosotros. Le quiero agradecer a Aldo Núñez de Ita, colaborador de la Dirección General de Recursos Materiales, muchas gracias por estar aquí.
a Aurelio Sánchez Martínez, secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a Iván Delgado Estrada, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y análisis de la masculinidad. Muchas gracias por estar aquí. Y pues quisiera yo comenzar abriendo estas preguntas, primero para que nos platiquen un poco de ustedes, si me lo permiten, para Aldo y para Aurelio, sobre cuáles son los principales retos que han encontrado ustedes en sus roles, en el que involucran tanto la paternidad como su desempeño laboral y el papel que juegan en la crianza y en el apoyo de sus parejas en el rol de madres. Entonces, pues primero que nada, cedo la palabra a Aldo. Por favor, Aldo, si nos quieres comentar un poco más de qué significa para ti ser padre y cuáles son los retos que encuentras tú equilibrando en el trabajo y tu función como papá. Buenas tardes. Yo primero que nada quisiera comentarles que el ser padre para mí es un privilegio muy, pues muy bonito, ¿no? Han cambiado muchas cosas con respecto a mi persona y pues obviamente las responsabilidades que conlleva. Para mí uno de los retos más difíciles del ser papá es saber si uno está haciendo lo correcto con respecto a sus hijos. O sea, como soy papá primerizo, no, pues ahora sí que ese es mi conflicto más grande, no saber si las cosas que estoy haciendo son las correctas. Pero pues bueno, siempre con una muy buena intención y pues dándolo todo día con día para que pues el niño pueda crecer pues con un papá presente y ya, nada más. ¿Y cómo combinas el tiempo que le tienes que destinar a tu trabajo, a tu relación con tu relación de pareja y con el rol que juegas como papá? ¿Cuáles son las dificultades o si las encuentras o no en el papel que juegas como papá y a la vez trabajar y a la vez poder ser un compañero para tu esposa? Pues bueno, yo siempre he pensado que las labores que se desempeñan en casa no son una ayuda para la mamá, sino que es una responsabilidad como papá, pues haciendo labores de limpieza, estando pues presente para él, ser su lugar seguro también. En tanto al empleo, no considero que haya una falta de tiempo muy grande, porque sí me da tiempo de llegar a casa para realizar las labores que tengo que hacer yo como padre. Y quisiera saber si consideras que tu concepto, tu noción de ser hombre choca en algo con el papel que juega como padre. No, para nada choca. A lo mejor sí son cosas que antes no hacía, pero como por ejemplo, pues lavar los trastes, ¿no? Y son cosas que pues para nada chocan conmigo porque pues al final de cuentas esas cosas son por mi hijo, ¿no? O sea, tengo que hacerlas. Bien. Bueno, pues Aurelio, ¿nos puedes platicar tú también un poco del papel que juegas como padre, cómo combinas tu desempeño laboral como trabajador y compañero, padre, y cómo defines si crees que esto es de acuerdo al rol que tú tienes, concepto propio del papel que debe de jugar un hombre, si crees que este papel de paternidad está de acuerdo con la noción que tienes y si esta noción consideras que ha cambiado. Bueno, buenas tardes.
Yo primeramente quiero agradecer a la Comisión para la Igualdad de Género y a mis compañeros que forman parte de la representación sindical de este órgano por la oportunidad que me otorgaron para platicar un poco de mi experiencia como padre de familia. A diferencia del compañero Iván, yo tengo 41 años de casado. Y cuando pues estaba muy chico, ¿verdad? A mí me inculcaron que una gran mujer como era mi abuelita, mis tíos, los valores, sobre todo cuando se tuviese a mi propia familia, el amarlos, el quererlos, el respetarlos, pero sobre todo el ser parte de mi familia integral era mezclarme en las tareas domésticas. Por eso, a mí desde chico, mi abuelita me decía, tienes que aprender a ser parte, saber hacer de comer, saber lavar ropa, saber planchar, porque a lo mejor un día tu esposa se puede enfermar y ¿quién lo tiene que hacer? Entonces yo me di, con todas esas cosas, pues en mí había esa inquietud. Cuando yo me caso con mi esposa, María Angélica, nosotros procreamos 4 hijos, de los cuales yo me di a la tarea de investigar cómo podría ser yo un buen padre. Y platicando un día con un amigo, me decía él, es que en la época, imagínense, hace 41 años, en mi época no había toda esta tecnología que ahora existe. Entonces, pues a lo mejor platicas con alguien, era el hecho de saber cómo me podía preparar como padre. Y encontré algo que me dejó a mí muy marcado. Dice que me prestó un libro en el cual hablaba de un hombre de acero y un hombre de terciopelo. Entonces yo me puse a imaginar cómo era el hombre de acero y cómo era el de terciopelo. Nosotros creo que todos sabemos, de todo lo que le hemos leído, que nos han inculcado, que un hombre de acero debe de ser fuerte, debe de ser duro, recio, que no se doblegue ante nada. Pero también veía yo la mezcla del hombre de acero con la de un hombre de terciopelo. Y ahora yo les puedo preguntar, ¿ustedes se imaginan a este hombre fuerte, de acero, lavando mamilas, preparándolas en la noche, lavando la ropa de los bebés? Digo, y aparte de lo que les decía de las labores que se mezclan junto con mi pareja, vienen todas las culinarias también, ¿verdad? Que modestia aparte, pues yo les quiero decir que me sale un arroz y un guisado y guisados muy ricos. Pero todo esto fue formado por una mujer, ya que mi padre desde pequeño, yo tengo otros 4 hermanos, nuestro padre falleció. Entonces ellos tomaron el papel de inculcarnos para que cuando fuéramos y tuviéramos familia, fuéramos hombres y mujeres que inculcáramos a nuestros hijos los valores y también que no es malo que el hombre juegue un papel en casa de cómo hacer las labores cotidianas. A diferencia de Iván, él tiene apenas un hijo, muy chiquito. El mezclar el trabajo al trabajo en casa, de veras que mis respetos para todos esos padres que toman y que juegan ese papel en casa también. ¿Por qué? Porque los dos son los que forman a los hijos, no solamente el hombre. A mí en lo personal,
cuando me entero de que mi esposa está embarazada, pues pensé yo cómo voy a ser como padre. ¿Qué papel jugaré yo con mis hijos? Pero cuando me pongo a leer y descubro que hay que darles amor, involucrarse en sus problemas, en las tareas cotidianas, bañarlos, ayudarles en sus tareas. Yo acostumbré algo con mis hijos que aun cuando ya son mayores y están en casa, los que todavía viven conmigo, levantarme en las madrugadas, irlos a ver y darles un beso. Entonces, esto lo fui mezclando en mi vida y la verdad es que estoy felizmente casado y con mis 4 hijos, y ahora que gracias a los mayorcitos ya tenemos 3 nietos, uno que se llama Sebastián, el otro Samuel y la pequeñita de 6 meses que se llama Ruth. Ahora entiendo que el papel que yo tuve con mi esposa para sacar adelante a mis hijos, ahora les toca a ellos sacar adelante a sus hijos de todo aquello que nosotros como padres les fuimos inculcando. Y he jugado un papel hermoso en mi familia, no me ha pesado, y pues imagínense 41 años casado. Y quisiera preguntarte si consideras que los roles que definieron entre tu pareja y tú en torno a la crianza de sus hijos o al papel que juegan cada quien, que desempeñan, perdón, una palabra más, el papel que cumplen en casa, cumplen con tu noción de igualdad. Bueno, les vuelvo a reiterar, se supondría que no jugarían el papel para mí como hombre. Porque pues yo trabajo, yo me esfuerzo, les llevo el alimento a mis hijos. Yo no me tendría por qué mezclar en un momento dado con los quehaceres de casa. Eso le correspondería a mi esposa. Y no es así, ¿verdad? Sino cuando nosotros hacemos esta unión como esposos y vemos y platicamos, eso sí, día con día yo tengo esta comunicación con mi esposa. ¿Y qué papeles jugábamos cada quien? Cuando yo me vengo a trabajar, que ella quedaba en casa, ella tomaba el papel de educación hacia los hijos y se tenía que corregirlos, pues tampoco esperaba hasta que yo llegara para la corrección. Y así me fui mezclando junto con ella. Los dos jugamos un papel muy importante porque los dos somos los que de una forma, yo la veo a ella como que ella es la persona de terciopelo y yo soy el de acero. Y cuando nos juntamos los dos, pues los dos somos los que estamos educando a los hijos y de ahí ellos son los que van a definir cómo quieren ser y cómo les van a mostrar a sus hijos los valores. Entonces, para mí ha jugado un papel que no tendría que haber sido el mío, sin embargo, a mí me gustó y me ha gustado hacerlo. Desde chico, los quehaceres de casa los mezclo y cuando estoy casado, doblemente los mezclo y así es como hemos sacado la casa adelante. Pero, ¿y consideras que es una excepción tu caso con respecto a otras personas? No creo, no creo, porque yo también tengo amigos que han jugado ese rol y yo les puedo asegurar que aquí veo a varios que lo hacen. Entonces no es único, sino que es algo que el hombre tiene que ir entendiendo, que ya no son aquellos tiempos en los que se hablaba de que el padre era el que mandaba en casa.
Yo todavía me acuerdo que a mí sí tenía que saludar a mi abuelo de beso en mano. Ahora ya no. Ahora nos acercamos a los hijos, les hablamos con amor, y para mí, yo sé que muchos hombres lo pueden hacer y lo están haciendo. Muy bien, muchas gracias para una primera ronda y ahora quiero ceder la palabra a Iván Delgado. Hay un pequeño video de semblanza sobre su trayectoria para presentarlo. ¿Nos pueden compartir el video para que conozcamos un poco más de la trayectoria de nuestro invitado, por favor? Yo tengo con respecto a ser hombre y cómo coloco en lo que hacen las mujeres, en las decisiones que toman las mujeres, mi reafirmación. Bien, bueno, pues Iván, quisiera ir con una pregunta y, por supuesto, cederte la palabra para tu exposición, pero ¿consideras que existe una distancia entre las nuevas ideas sobre los roles de paternidad y la participación en ocasiones limitada de los padres en la crianza de los hijos? ¿Y cómo se interpreta esto, cómo se correlaciona con el concepto de nueva masculinidad? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que siempre hay que aprovechar estas oportunidades porque parecen que hay más y eso también se agradece, pero en general, proporcionalmente, se habla poco de estos temas. Y creo que en ese sentido hay nuevas ideas. Y eso se agradece porque eso nos permite pensar, ¿no? Ahora sí que el logos, las ideas, el lenguaje nos permite pensar a través de las ideas. Y las ideas representan también acciones, representan realidades que vivimos o que nos gustaría vivir o que se viven en espacios que no son generalizados. En ese sentido, creo que estas nuevas ideas están tomando un buen auge, pero creo que falta muchísimo trecho para que esas ideas que son novedosas, pero también análisis de las realidades de desigualdad que hemos vivido, nos permitan ver la condición de injusticia que socialmente, históricamente, pues han padecido las mujeres, históricamente hablando, en nuestras sociedades modernas, ¿no? Y me refiero a modernas de los últimos 2000 años para acá, ¿no? Porque ha habido sociedades antiguas, diferentes, con otras estructuras, de las cuales muchas veces no tenemos registro, pero en la sociedad que nos permite pensar con las ideas que pensamos actualmente, es decir, sociedades modernizadas, judeocristianas, occidentalizadas como la nuestra, ¿no? La latinoamericana y específicamente la mexicana, pues tenemos ideas no necesariamente novedosas, no todas tradicionales, pero sí ideas y prácticas que devienen en valores, ¿no? Es decir, en formas de hacer las cosas que siguen generando opresiones, ¿no? En este caso, opresiones de género. Y en ese sentido hay una desigualdad en pues en esa justicia social, en la distribución de roles, que todavía no lo vemos, ¿no? Apenas lo empezamos a hablar, apenas vemos esos ejemplos y ahorita que les escuchaba justamente es muy motivante porque yo también tengo un par de ejemplos por ahí con tíos que ya sea por decisión propia
o por circunstancias de la vida, ¿no? Tomaron el rol de la crianza, de los trabajos de cuidado en su familia, y eso permitió que mis primos y primas tuvieran otros valores y sobre todo otras capacidades de autosuficiencia y de, ¿cómo le podríamos decir? De autosuficiencia y también de autonomía personal. Y les comento esto porque me tocó hace relativamente poco, hace unos años, en la Suprema Corte de Justicia, un alto directivo de ahí, y también otro ejemplo, también en Segov me pasó, que le parecían muy bien las ideas de empoderamiento y de igualdad con las mujeres, siempre y cuando no descuidaran a los hijos y a la familia, ¿no? Que en su tiempo libre hicieran lo que quisieran. Pues, ¿cuál tiempo libre? Si hijas y hijos, que trabajo doméstico implica, si no el trabajo físico 24/7, sí la atención completa y la gestión de esos recursos. Entonces, claro, pues obviamente, aunque había convencimiento, la realidad de lo que nos decían es que pues esa desigualdad no se podía subsanar, ¿no? En ese sentido, creo que sí falta mucho por hacer y por ver estas nuevas ideas o estas ideas gestantes en diferentes formas de hacernos cargo los hombres de lo que históricamente no nos habíamos hecho cargo, y que vemos en ejemplos, sobre todo en las nuevas generaciones, pero que también las hubo en generaciones, en la mía, en anteriores generaciones, ¿no? En abuelos incluso, que son raras, no quiere decir que no existan, lo que sí es que son ejemplos minoritarios, porque lo que nos ha educado es estos roles tradicionales, o lo que conocimos como roles tradicionales, y en ese sentido creo que las masculinidades aportan esta novedad como concepto que nos permite adoptarlo, mirarlo, pero que yo, cuando menos en términos críticos como especialista, diría que no son nuevas, ¿no? Y también en la experiencia personal, es decir, pues ha habido ejemplos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que pues son 1, 2, 3, no son representativos. Y la intención es que estas ideas nuevas, revolucionarias y sobre todo de igualdad social, de justicia histórica, pues sean ideas que nos permitan también educarnos, y a los que ya nos educamos en la vieja escuela, pues reeducarnos, ¿no? Porque si les soy sincero, yo no amanecí siendo especialista cuando nací, ¿no? En estos temas, ni tampoco aprendí todo en lo que me fui formando, en lo que consideré que era necesario trabajar en lo personal y luego también en lo profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta oportunidad de ver, cuando menos entender el por qué nos cuesta trabajo ver estas ideas o que se vuelvan realidades mayoritarias, pues también implica en que se retrase o se acelere esta condición de igualdad y de justicia entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Y quisiera preguntarte si nos pudieras ayudar a definir cuál sería el concepto más adecuado en torno a los tiempos que vivimos de una paternidad activa. ¿Cómo se definiría una paternidad activa? Yo creo que sería como, es que es difícil, ¿no? Pero ocupando los términos que tenemos, una paternidad de corresponsabilidad, una paternidad de igualdad entre los roles y el trabajo compartido en pareja o en los miembros de la familia, ¿no? Porque muchas veces también pues hay pocas familias, pero las hay de 3 personas, ¿no? Que 3 personas deciden formar una familia, ya sea homoparental, lesboparental o pues en el binomio tradicional de hombre-mujer, ¿no? El asunto es cómo nos volvemos corresponsables en el trabajo de cuidados, en el trabajo de crianza, en el trabajo doméstico, y esto, si todas las personas se involucran entre pues hijas, hijos, hijes que lleguen a la familia, ya sea propios o adoptados, creo que eso es lo que va a permitir que hijas, hijos, hijes puedan, uno, darse cuenta de la necesidad de la autosuficiencia, es decir,
Pongo otro ejemplo que me surgió en otra institución pública hace unos años, que un alto directivo de otra institución pues no sabía dónde estaba su ropa interior, ¿no? O sea, básico, ¿dónde está? ¿Cómo te vas a vestir si no sabes dónde está tu ropa interior? ¿Quién sí sabía? Mujer, ¿no? Y así lo decía, pues quién sabe, mi mujer, primero en el sentido de apropiación, ¿no? Esta es mía. Y luego, si su mujer no le decía dónde estaba o le ponía su ropa interior, no llegaba a la reunión. Entonces dependemos constantemente del trabajo que nos dan las mujeres para llegar a esa autosuficiencia, ¿no? En ese sentido creo que necesitamos ese ejemplo constante sobre todo de los hombres. No quiere decir que solamente los hombres, pero en su mayoría los que no nos hemos hecho responsables en una paternidad de corresponsabilidad somos los varones, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿no? Eso es un fenómeno generalizado, y ahí es donde creo que paternidad corresponsable o paternidad hacia la igualdad son conceptos que nos permiten describir pues esta noción de igualdad. Yo creo que también lo que institucionalmente se maneja es el concepto de nuevas masculinidades, que, insisto, si lo revisamos tantito, pues en realidad son formas de ser de otros varones que nos sirven de ejemplo, ¿no? Y yo lo que propondría, que son como los dos enfoques que a nivel, que son diferentes, pues, pero que podemos rescatar, es tanto el de masculinidades, que se oye muy bien y que además vemos como justo estos roles inclusivos en los que los hombres nos vamos involucrando, y el otro que sería el de análisis crítico de la masculinidad, es decir, para entender cómo nos hemos formado, educado como hombres, incluso cómo lo hemos naturalizado, ¿no? Vale la pena también entender cómo le hemos dado incluso el carácter de natural a esos, pues esos ejemplos, esos valores, esas historias que tenemos los varones para formarnos en la masculinidad. Bien, dándole continuidad a lo que estás comentando, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué dice la ciencia con respecto a los roles de paternidad y al involucramiento en la crianza de los hijos por parte de los padres? ¿Cuál es el diagnóstico actual? ¿Cuál consideras tú que es el estado de las cosas hoy día? Híjole, pues no ha variado en los últimos 40 o 50 años. Los estudios que hizo Luis Bonino en este tema justamente de cómo nos involucramos los hombres o qué cambios hemos hecho los hombres en los últimos 30, 40 años, nos dicen que la transformación o el convencimiento de algunos de esos hombres ha sido como entre el 3 y el 5% del 100% de la población, ¿no? Es decir, los avances son muy pocos, porcentualmente muy bajos, y no nos permiten hacer esos cambios. Es decir, las mujeres sí han hecho cambios para estudiar, para tener trabajo, para tener independencia, sobre todo económica, ¿no? Desde los años de posguerra, que fue cuando, por la guerra y por la economía, las mujeres las utilizaron las empresas y salieron a buscar trabajo, también ellas mayoritariamente, y de ahí fue que, pues sí, ahora tienen trabajo, tienen autonomía o independencia económica, pero no han dejado de tener su otra doble o triple jornada de trabajo, que es la jornada doméstica y el trabajo de cuidados y de crianza. Entonces, ahí es donde el 95%, más o menos entre el 92 y el 95% de los hombres, mayoritariamente no estamos haciendo cambios, ¿no? Y es donde se tienen que hacer cambios, es decir, se tiene que trabajar en la sensibilización en estos temas, y tiene que ver con nuestros privilegios de género, ¿no? Nuestros privilegios por ser hombres. Esos cambios creo que se han ido haciendo de unos 40 o 50 años para acá, porque antes el porcentaje todavía era menor, ¿no? Era del 1% o menos del 1%, y que se hablen en espacios públicos, que sea parte de las nuevas iniciativas
de ley, de protocolos, de prestaciones que permitan hacerse cargo a los varones de lo que históricamente pues nadie nos educó, ¿no? Y hablo de que en general, no me refiero a todos, no siempre, pero sí la mayoría de los casos. No nos educaron en ese ejemplo, ¿no? Yo recuerdo a un sobrino, perdón, mío, porque ahora sí que tengo una familia didáctica con muchos tíos, muchas tías del lado paterno y del lado materno, entonces tengo varios ejemplos para aventar al cielo. Y en las capacitaciones otros tantos más, ¿no? Entonces este sobrino le reclamaba a su mamá, oye, ¿por qué quieres que lave los trastes? Pues lávalos todos, los tenemos que lavar, ¿no? Y él decía, ¿pero por qué si mi papá no los lava? ¿No? Y él se veía como varón, ¿no? Entonces no veía que su papá le pusiera un ejemplo así como de yo, ¿por qué los voy a lavar si él no los lava? Yo también soy hombre, entonces tengo el mismo privilegio de no lavarlos y de sentarme a que me sirvan, ¿no? Ahora, estos ejemplos, en la medida en que los hombres pongamos los ejemplos, los hombres no solo padres de familia, sino tíos, primos, hermanos, el primo de un amigo, ¿no? Mira, yo también puedo lavar un traste, puedo hacer el quehacer, puedo hacerme cargo de la crianza y educación de hijas, hijos, hijes. Educa con el ejemplo, ¿no? En ese sentido, esta máxima, este dicho que dice las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? En ese sentido es lo que va a hacer estos pequeños cambios. Y los cambios pues, se hacen generacionalmente, ¿no? Las nuevas generaciones, en su mayoría, que me ha tocado trabajar en secundarias, en primarias, en universidad, ya traen otro chip en términos de valores porque ha habido crianza, sobre todo de mujeres, que sigue siendo mayoritaria, pero también de nuevas familias o familias que se han vuelto más conscientes donde hay que involucrar a varones y a mujeres y a otras identidades en los trabajos que implica la sobrevivencia, ¿no? Saberte hacer de comer, saberte coser un botón, ¿no? Yo recuerdo que a mí me lo dijo mi abuela justo como nos lo compartía por acá el licenciado, de no vaya a ser que tu esposa o tu mujer, ¿no? No sepa hacerlo o te divorcies. Es así como de aguas, porque puedes tener a alguien que no te dé los servicios que correspondería históricamente, es lo que me estaba diciendo en el mensaje. Entonces, yo lo aprendí, pero nunca tuve necesidad, por mis privilegios masculinos, de ocuparlo hasta más o menos la adolescencia, cuando me cuestionaban las mujeres con las que me vinculaba, amistades, parejas, profesoras que me decían, ¿cómo no sabes coserte ni un huevo? Y claro, se me quedó la cara de vergüenza. Yo decía, no, pues tengo que aprender, ¿no? Pero en realidad fue por eso, por un convencimiento de que mi generación estaba cambiando. Si no cambiaran las mujeres de mi entorno, pues yo seguía con mis mismos privilegios y me seguía sentando a la mesa a que me llegaran las cosas mágicamente, ¿no? Y en ese sentido, todavía se sigue educando mayoritariamente así, porque esa es la realidad en términos de desigualdad que hay. Pero cuando ponemos estos ejemplos y hablamos de estos ejemplos, muchas veces nos convencemos de decir, ay, estaría padre saber dónde está mi ropa interior, estaría padre la autosuficiencia, ¿no? Y eso implica un trabajo de reeducación entre nosotros, ¿no? Y bueno, es el reto justamente de este siglo, ¿no? Que no solamente cambien las normas, no solamente que haya leyes que lo permitan, espacios o foros o mesas de discusión que lo promuevan, sino de que nos vayamos convenciendo a los hombres, y ya no por obligación, porque hay veces que hasta que no nos ponen el ultimátum, las mujeres de nuestro entorno cambiamos, sino por convencimiento propio de, oye, pues simplemente para poder saber dónde está mi ropa interior, ¿no? En principio, como ejemplo. Sí ha habido algunos cambios, ¿no? La gente, los varones que llegan a grupos de reeducación, llegan, yo creo que ahora en un 30%, por convencimiento propio, y la gran mayoría llegan porque pues, ya están en el segundo divorcio, tercer divorcio, ya tienen una orden de alejamiento de los hijos no los quieren ver, y se preguntan, pues, ¿por qué será? ¿No? Y entonces es cuando empieza el trabajo, pero qué desafortunado que el 70% de los varones, hasta que llegamos a esos casos, es que decimos, híjole, y si cambio tantito y si me pregunto cosas de cómo es que he sido varón, ¿no? Nos lo podríamos haber ahorrado cuando menos 30 o 40 años, y se los comento porque la mayoría de los hombres que llegan
a grupos de reeducación, a terapia en temas de género o a trabajo en temas de masculinidad o a formación en estos temas, llegan entre los 40, 50, 60 años, ¿no? Ya pues cuando lo pudimos haber evitado unos 30 añitos antes, ¿no? Mínimamente. Entonces, ahí es donde están ahora sí que los espacios de oportunidad, ¿no? Como dicen en el trabajo empresarial o de superación personal, ¿no? Ahí están las oportunidades, tenemos que tomarlas, ¿no? Gracias. Aldo, sabemos que tuviste la oportunidad de hacer uso de la licencia de paternidad con la que cuenta este tribunal. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta experiencia? ¿Cuántos días fueron? ¿Fue útil este espacio de esta licencia? ¿Nos puedes platicar un poco más sobre eso? Sí, claro. La licencia costó fueron 5 días, los cuales sí me dieron la oportunidad de estar en los primeros cuidados, o sea, ayudar a mi esposa en el hospital, em, pues ya en camino a casa también ayudarle más conforme pues al bebé, porque como está en una recuperación de una cesárea, pues sí era un poco complicado, bueno, la labor hasta de pararse al baño. Pienso que sin la paternidad, bueno, sin la licencia de paternidad, hubiera sido más difícil porque nosotros vivimos solos. Y si no hubiera estado yo esos 5 días con ella, pues sí, no hubiera habido quien la ayudara para hacer pues, cosas. Y como le comentaba, hasta para ir al baño, pues sí necesitaba que yo la ayudara. ¿Y tus compañeros de trabajo te han preguntado sobre tu experiencia? ¿Es algo que compartes con otros hombres, con otros varones dentro de tu espacio laboral? Sí, claro, lo he platicado por lo mismo em, de ser papá primerizo. He tenido pláticas con algunos amigos y bueno, he tenido respuestas de todo tipo, porque muchos de mis compañeros comparten la idea o sea, bueno, son papás también. Entonces ellos me han orientado un poco con respecto a lo que conlleva ser papá. Y pues bueno, también hay unos otros que no comparten esa misma idea, pero pues de todos modos sí es bien recibido el apoyo y los consejos que me brindan. Gracias. Aurelio, en esta experiencia de 41 años de relación y 4 hijos, ¿encontraste espacios de respaldo, de comunicación, de diálogo con otros hombres, con otros varones durante tu experiencia como papá? Sabemos y es más frecuente que las madres tengan grupos de ayuda, espacios en donde a través de la experiencia se dan consejos entre ellas, mira, a tu bebé ayúdale así, hazle así. Incluso es un conocimiento que suele pasar transgeneracional, las abuelas se lo dan a las madres y a las hijas y van a las nietas, pero cuando tienen dudas, eh, suele haber espacios entre madres en los que se ayuda a solventar un poco, por decirlo así, los retos que tienen o incluso para desahogarse sobre las frustraciones o las limitaciones que da el rol de maternidad. En tu experiencia, ¿hubo algo similar en el papel en todos estos años donde pudieras consultar con otros hombres, encontrar espacios de comunicación, de consejo, de asesoría, o lo hiciste tú solo? Bueno, sí tuve pláticas con otros compañeros. Digo, ojalá y nosotros en nuestro tiempo, así como Aldo, hubiéramos podido tener una licencia de paternidad. Sin embargo, no lo pudimos hacer. Nosotros teníamos, los que nos fuimos mezclando en la cuestión de ser padres y de apoyar a la pareja y todo eso, pues tuvimos que batallarle un poquito más. Sin embargo, siempre contamos con el apoyo
de o la suegra o la mamá o alguien que pudiera estar allí al pendiente en lo que nosotros llegábamos y apoyar. Sí es cierto que esto se sigue sobre todo que la abuelita le da el consejo, que la mamá le da el consejo. Sin embargo, para nosotros como hombres era más difícil que un hombre nos dijera, pues hazlo así, sino que todo sea, no te preocupes. Nadie nació sabiendo ser papá. Entonces los errores que cometamos, pues no te preocupes. Nadie te va a juzgar, nadie va a... Pero sí me inquietaba porque dije, ¿yo qué rol voy a jugar con mis hijos? ¿Qué ejemplo van a tomar mis hijos cuando vayan creciendo y vean que yo así, como lo decía aquí el especialista, que no sabía yo ni dónde dejaba mi ropa, sino tenía que decirle a mi esposa, no. Entonces se les va educando y sí cuesta trabajo porque la verdad es de que no hay esa educación hacia todos los hombres de cómo debemos de ser. Cuando ya tengamos a nuestra familia, ¿verdad? A mí, yo nunca escuché cuando platicaba yo con compañeros, por ejemplo, oye, ¿tú lavas las mamilas? ¿Qué? No, hombre, pues ¿cómo crees? Y entonces el cuidado nocturno, ¿quién lo tiene? Pues mi esposa. No, yo tengo que trabajar al otro día. En lo personal, para mí no fue así. Para mí fue apoyar y veía yo que si mi esposa jugaba el rol de mamá y de trabajadora también en oficina, pues los dos teníamos que compartir la responsabilidad de sacar adelante a los hijos. Y es que la verdad, al paso de los años, no pude encontrar a varones que dijeran, vamos a hacerlo de esta forma, sino todo lo contrario. Fue siempre todo lo contrario. Por eso ahora que la responsabilidad que tenemos nosotros como comité ejecutivo en el sindicato es, y la verdad que nos da mucho gusto el ver que a los compañeros se les dé esa licencia para que puedan estar y que vamos a seguir peleando para que sean un poco más días. No, 5 no bastan, la verdad. Y que sean más días para que puedan estar con su pareja. Bueno, y en un segundo, Iván, pero quisiera hacerles una pregunta tanto a Aldo como a Aurelio. Si pudieran ustedes proponer para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una política pública con respecto a la relación de los funcionarios, de los servidores públicos, de los trabajadores en torno a su paternidad, ¿qué propondrían? Si estuviera en sus manos proponer una política, yo sé que son muchas, pero si pudieran sugerir una, ¿cuál es la que les viene a la cabeza? Por favor, Aurelio. Es un poquito difícil porque, pues al momento en que el varón vea una propuesta, por ejemplo, para mí una propuesta sería que los varones tomaran el rol de ejemplo para los hijos y de cómo has jugado con tus hijos últimamente, has estado preocupado en sus tareas, los has llevado de paseo, te has involucrado en las necesidades que tienen. Pero en torno al tribunal como espacio de trabajo, ¿qué le propondrías al tribunal que el tribunal quisiera? ¿Cuál sería una política pública que el tribunal debiera implementar en torno a cómo impactar mejor la relación con sus trabajadores? Una propuesta, híjole, ahorita así de momento no se me ocurre porque digo, ya el tiempo que tengo trabajando aquí en el tribunal,
también se da uno cuenta de que es muy difícil que los hombres se les pueda hablar de todo esto. Sin embargo, a lo mejor sí, a mí se me ocurriría que el tribunal pudiera decirle a sus trabajadores pues que se esmeraran con los hijos, es lo que se me ocurre, ¿no? Se esmeraran con los hijos para sacarlos adelante y que jugaran el rol de padres. Muchas gracias, Aurelio. Aldo, ¿tú qué propondrías para el tribunal? ¿Qué podría hacer institucionalmente mejor el tribunal? Bueno, yo pienso que los primeros años de vida de un niño son muy, bueno, de un hijo son muy importantes. Así que pues, mi propuesta sería un poco de flexibilidad con el horario laboral y pues más adelante, pues ahora sí que como permisos cuando hayan pues, que eventos en la escuela del niño y ese tipo de cosas. Esa sería mi propuesta. Bien, muchas gracias. Vamos a regresar con Iván. Yo creo que para todos es claro que los roles de género, de maternidad, de paternidad tienen una relación íntima con las condiciones socioeconómicas de las familias y también con aspectos culturales, particularmente en un país pluricultural como México, en donde cada región tiene distinciones. ¿Cómo se puede incidir en rediseñar esta relación tanto de la relación socioeconómica que juega papeles limitativos o de los aspectos pluriculturales en el país para rediseñar los conceptos o introducir nuevas ideas de estos nuevos roles de género? Claro, mire, yo creo que el gran reto es que en esta multiculturalidad, en esta pluriculturalidad que hay en las diferentes regiones que conforman nuestro país, ¿no? En las diferentes regiones que van conformando nuestro país, es que mayoritariamente las prácticas culturales son machistas, son de desigualdad entre hombres y mujeres, es decir, hay un marcado sexismo en donde las prácticas, lo que se llaman las prácticas culturales, que es lo que se llaman los usos y costumbres, pues tanto en pueblos originarios como en las urbes, son mayoritariamente de privilegio masculino. Entonces, creo que ahí es donde las políticas públicas inciden y también la exigencia, cuando menos, que es lo que ha logrado en su mayoría históricamente, cuando menos en los últimos 50 u 80 últimos años, que la organización de mujeres, la lucha histórica de las mujeres, tanto en los diferentes feminismos teóricos, políticos, como también en la exigencia de grupos de mujeres organizadas, sean feministas o no, han permitido, bajo esa exigencia, lograr condiciones que antes no tenían, ¿no? O sea, yo recuerdo que de estos temas, en la época de mi madre, ni siquiera se hablaba, ¿no? De acoso, hostigamiento sexual y laboral, no se hablaba de paternidad responsable, pero ni por error, ¿no? Mucho menos eran conceptos que se hubieran tenido en cuenta en la época de mi abuela. Entonces, eso educa, por supuesto, ¿no? Educa en el ejemplo, educa en los valores y cuestionar los valores, porque claro que los valores van cambiando poco a poco, van cambiando generacionalmente, nos permite construir otras realidades. Y yo, pensando en que las políticas públicas, las legislaciones que se orienten hacia las condiciones de igualdad nos den mayores certezas y posibilidades, uno, de los hombres, hacernos cargo de lo que históricamente no nos habíamos hecho cargo, no porque no nos tocara, sino porque siempre había alguien más que lo hacía, ¿no? Y el ejemplo lo ponía el licenciado Aurelio, ¿no? Y lo veo también en mi familia, lo veo en los ejemplos de mismas generaciones y generaciones nuevas, de padres y madres que son primerizas. Cuando hombre y mujer, cuando la pareja que trabaja, ¿no? Los dos hombres o hombre y mujer trabajan
y no hay quien cuide a los hijos, adivinen a quién recurrimos. A la abuela, ahí está el ejemplo. A la abuela materna o a la abuela paterna, o a las dos. ¿Por qué no recurrimos al abuelo? ¿Por qué no recurrimos a los tíos? Porque no saben, no tienen ese entrenamiento. En el momento en que nos reeduquemos los varones, vamos a tener esa capacidad de autonomía, de autosuficiencia, y vamos a ser capaces de también cuidar y darnos cuenta que en el cuidado ganamos algo, que es la cercanía, la afectividad, porque no solamente es corresponsabilidad económica y de cuidados y de crianza, sino también es la afectividad de la que nos hemos alejado de nuestras hijas e hijos. A veces no sabemos cómo se sienten. ¿Quiénes lo saben? Las mujeres, porque sí hablan, porque tienen esa educación, tienen ese entrenamiento histórico. Entonces, claro, ¿cómo queremos recurrir a hombres? Porque claro, además, como son este tipo de trabajos feminizados, no porque sean femeninos, sino porque socialmente les hemos dado el carácter político de feminización, ¿no? Así como, no, yo ¿por qué voy a lavar? No soy mandilón, ¿que me ves falda? Y se los digo estos porque son ejemplos y dichos que comúnmente usamos, o ya sea para denostar o para menospreciar ese tipo de labores, que por cierto son labores no remuneradas. Uno, creo que pensando en ahorita en esta pregunta que les hacía a los compañeros, buscar espacios para la remuneración de este trabajo que diariamente representa, cuando menos a nivel Latinoamérica, la quinta parte de la economía, y que no se paga, se hace gratuito por amor y por tradición. Las mujeres lo hacen en realidad. En la medida en que eso se cotice, se pague, se cotice en la bolsa, vamos a valorar el trabajo y vamos a ver que eso cuesta. ¿Quiénes se dan cuenta de que eso cuesta? Los hombres que se divorcian y se quedan con los hijos, que son muy pocos, pero cuando llega a suceder eso, dices, chin, y tengo que contratar una nana, y contratar quien cocine, y contratar quien lave y planche, y vaya y venga. Y claro, como lo teníamos gratis con la pareja en turno, o la esposa en turno, pues no hay forma de valorarlo ni cotizarlo. Entonces creo que eso es una necesidad que se va a ir logrando poco a poco, porque están en las propuestas de esa desigualdad histórica que han visto, sobre todo las compañeras, pero también algunos varones que pues, se dan cuenta de esa situación. Y otra, que tendría que haber también paridad en cuanto a la posibilidad de cuidados con los hijos. Así como hay 90 días por ley para trabajo de maternidad, estaría increíble que esos mismos 90 días, aparte de los 90 días que le dan a la mujer, le den también a los varones, para que tengamos la oportunidad de oro de ver cómo es educar a un hijo, una hija, un hije, ¿no? Saber qué piensa, cómo se siente, estar en la creencia, ¿no? De cómo te fue, cuánto necesitas para los materiales, hay que comprar la cartulina, ya te la compró tu mamá, bueno, bye, ¿no? Y nos volvemos papás de domingo, ¿no? Sino ir un poquito más allá. Ahora, eso implica esa posibilidad de tener esos días, pero ¿qué es lo que ha pasado en algunas instituciones donde esos mismos 5 días, curiosamente, los hombres, cuando tienen la oportunidad, porque no todos la tienen, cuando tienen la oportunidad de pedirlos, ¿saben en qué fechas los piden? Fechas de Champions League, campeonatos de box, finales de FIFA. Curiosamente, ¿no? Es decir, tenemos que también hacer un trabajo constante, permanente, obligatorio en reeducación, en sensibilización en estos temas. Si no, no hay manera de que tengamos posibilidad de convencernos, ¿no? Aquí nomás te hablamos unos minutos, pero hay muchas cosas que saber para entender qué beneficios nos da esa autonomía, esa autosuficiencia, porque ahorraríamos, ¿saben qué? Muertes violentas entre varones, que es la mayoría de los casos, la mayoría de las situaciones de tránsito que son completamente evitables son por violencia, por no mantener la distancia, y por violencia, la mayoría de los casos entre varones, ¿no? Entonces, ¿cómo evitaremos la violencia? Cuando comunicamos y hablamos afectivamente de nuestras emociones, algo de lo que en su mayoría los hombres no hemos sido educados para hacer. ¿Y cómo nos educamos? Pues con la crianza. Entonces, se va haciendo complementario, ¿no? Tendríamos menos enfermedades cardiovasculares, menos situaciones de violencia, generaríamos menos accidentes en la vía pública, solo por hacernos cargo de la crianza, ¿no? Pero ya en lo global, ¿no? Y bueno, eso se me antoja así como pensando en escribirle la carta a Santa Claus,
porque claro, si no hay condiciones materiales, legales y sustanciales para hacer realidad esa condición de igualdad, ¿no? Es muy difícil que también las mujeres puedan dejar de hacer o puedan tener menos carga en este tipo de trabajos de cuidados de crianza que están feminizados, y veríamos con menos disgusto y menos desasosiego los varones que esas actividades, pues, no, porque además incluso dejaría de tener sentido este chiste que dice, no, pues es que se te va a caer algo, se te va a adelgazar la voz. Y yo lo veo con el licenciado Aurelio, se los digo también con algunos de los ejemplos que yo he podido hacer y con otros compañeros, no se nos cae nada, ¿eh? Entonces, el asunto es, claro, ¿por qué se dicen esos dichos? Porque si hacemos labores femeninas, pareciera que nos afeminamos entre comillas y por lo tanto valemos menos en la categoría masculina, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis crítico de nuestra masculinidad para que no nos la tengan que cuestionar, y si nos la cuestionan, pues no pasa nada, ¿no? Solamente somos más capaces. Entonces, en ese sentido, creo que la carta a los Reyes Magos o la carta a Santa Claus podría ir por ahí, ¿no? Sé que esa es una lucha que no se va a lograr mañana, pero en la medida en que también sea una exigencia de los hombres de querernos reeducar, ser más autónomas, más autosuficientes, se va a lograr. Porque también algo que les comento es que estas licencias de paternidad, porcentualmente, muy pocos hombres las piden. ¿Por qué? Pues porque tienen una mujer que se los resuelve. Una o dos o tres, ¿no? O sea, la abuela, la suegra, la tía, la hermana, ¿no? La novia en turno, la esposa, ¿no? Entonces, pues mientras sigamos teniendo mujeres que nos hagan los servicios, pues ¿para qué cambiamos, no? Entonces ahí es como ese doble ejercicio, la exigencia social, ¿no? La transformación social de autoconvencimiento que ahí va de a poquito, y las políticas públicas que nos permitan ir transformando esas realidades. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a una etapa de conclusiones. Tenemos un par de preguntas para el especialista. Antes de eso, quisiera pedirle, Aurelio, si nos puedes comentar tu conclusión, por favor. Bueno, qué bueno sería, como lo dice aquí el buen especialista, que los padres se les pudieran otorgar 3 meses, lo mismo que se le otorga a las mamás para el cuidado de los hijos. Sin embargo, hemos ganado un poco de camino. Ahorita que estamos en la cuestión de la revisión de condiciones generales, tanto en la ley como en la ley del ISSSTE, como en las condiciones viene establecido lo que es la licencia por paternidad. Pero también vemos que hay cuidados maternos. Cuando el hijo se enferma, y ahí que es la que queda como corresponsable de todo eso, que es la mamá. Sabemos que es algo con lo que tenemos que luchar, pedir, y vamos a hacer, ahorita que están las condiciones, vamos a hacer nuestra carta a la institución para decirle que así como está establecido la licencia por paternidad, que también se pueda otorgar una licencia para cuidados paternos, no maternos, sino paternos, obviamente viendo la necesidad que haya en casa con el cuidado de los hijos. Ojalá y pudiéramos poner de los 3 meses para los varones, ¿verdad? Pero vamos empezándole, y es lo que decía, es difícil que alguien acepte. A ver si no se nos dejan venir varios compañeros, pues sí, ¿por qué están poniendo eso de cuidados maternos? Pero es muy necesario porque en la práctica hemos visto que, bueno, aquí ya no podría el varón pedir la licencia cuando está la Champions y todo esto, sino aquí es cuando ya la esposa ya dio a luz y todo esto, es cuando se le otorga la licencia, ¿verdad? Y eso es lo que le vamos a proponer a la institución, al tribunal, para que también al varón se le puedan proporcionar los cuidados para los hijos.
Eso es lo que yo le quería comentar. Muchas gracias. Aldo, por favor. Pues bueno, a mí se me hace que estuvo muy bien este evento también, aparte, porque no hay muchos foros en los que se pueda hablar realmente de los temas de paternidad. Pues sí, muchas veces de maternidad sí se escucha mucho, pero de paternidad no tanto. Tu mensaje. Claro, bueno, también les quisiera contar un poco de mi experiencia al ser padre. Primero que nada, pues igual agradecer a la comisión que nos da la oportunidad de expresar nuestros sentimientos relacionados con la paternidad. Y bueno, yo desde que supe que mi hijo venía en camino, no sabía que mi vida iba a cambiar tanto. Yo no sabía y nadie me enseñó lo que es la paternidad. Conforme van pasando los días en este poco tiempo de mi vida, de mi hijo, he aprendido que él no solo necesita de dinero, sino que también necesita de mi amor, de mis abrazos y de mi tiempo. También he aprendido que, como ya lo mencioné antes, que lo que hago por mi hijo no es un favor para su mamá, y no es ayuda, sino que es mi responsabilidad como padre. Ah, como por ejemplo cuidarlo, bañarlo, cambiarlo, limpiar la casa, recoger el cuarto, ser su calma y también su refugio. Bueno, y eso es lo que yo pienso que es la paternidad. Aún me sigo sorprendiendo cómo, pues ahora sí que una persona tan chiquita tuvo un impacto tan fuerte en mi vida. Pues sí, mi primer hijo movió mi vida entera. Me cambió como persona y ya no soy el mismo de antes. Ahora tengo una gran responsabilidad de por vida y lo que más deseo dejar en mi hijo es un legado de valores y principios para que sea un buen hombre. Y eso sería todo. Muchas gracias. Finalmente, Iván, tenemos un par de preguntas del público que nos está atentamente escuchando. La primera es, ¿cuál es la relación entre la violencia contra las mujeres y las masculinidades? Y la segunda es, si nos pudieras comentar dónde se pueden consultar los cursos y talleres que impartes. Claro que sí, gracias. Pues, a ver, creo que la relación de sobre todo del concepto, del acercamiento o enfoque de masculinidades, que lo que hace ver, y por eso se llama así, ¿no? Como si, que lo acuñaron entre los años 80s, 90s, sobre todo en los 2000s también, una serie de especialistas, sobre todo educadores, psicólogos sociales, psicólogos que trabajaban el tema de la masculinidad o que trabajaban con hombres y activistas, ¿no? Ese grupo o ese segmento, digamos, de especialistas les empezó a llamar a estas prácticas de, sobre todo de socioafectividad o de ternura entre varones para con la crianza, para con las relaciones con la pareja y con otros hombres, les empezaron a llamar masculinidades, ya sean nuevas masculinidades o masculinidades alternativas. Y es que se acuñó ese término por las organizaciones internacionales y a su vez organizaciones e instituciones nacionales, porque lo que nos permite ver ese enfoque es ver nuevas maneras de esta forma tradicional y hegemónica en lo que nos ha educado la masculinidad, ¿no? De ser el fuerte, el que manda en la casa, el que pone el orden y la autoridad, ¿no? A pronto, o para sintetizar muy brevemente. Todo lo que se saliera de ahí era como esas nuevas masculinidades. En realidad, Redwin Connell, que es una especialista que habla de este tema, lo menciona como diferentes formas de masculinidad para el análisis de la masculinidad. Es decir, es una alternativa a la masculinidad o son matices de esta masculinidad que
están alrededor de la hegemonía, pero se siguen educando en la hegemonía, ¿no? Y por lo tanto seguimos teniendo privilegios. En ese sentido, mientras esas formas de masculinidades nos permitan mantener privilegios, y lo hablo como en este ejemplo que pone este ejemplo de que un privilegio es una ley privada, ¿no? Que viene de privilegi, ley privada. Eso quiere decir que mientras no sea un derecho para todas las personas, sino solo para unos cuantos, se vuelve privilegio. Pone el ejemplo de, yo no lavo los trastes porque pues, hay 6 o 8 mujeres en mi casa que se dedican a eso, ¿no? Entonces yo no tengo por qué lavarlos. No tengo por qué hacer de comer, no tengo por qué hacer mi cama, etcétera, ¿no? Y no es que yo lo diga o que sean frases con las que nos educan, son ejemplos en los que nos educan que luego se vuelven frases. Entonces, esos privilegios implica que son derechos de los que no gozan las mujeres, porque en esas fiestas familiares o reuniones familiares o convivencia cotidiana familiar, las mujeres muchas veces ni siquiera se sientan a comer porque están sirviendo a una tanda, a otra tanda, a otra tanda. Y yo lo veía con mi abuela, mi tía abuela, con tías todavía en las reuniones familiares, las sigo viendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque los hombres no nos involucramos en eso, ¿no? Los hombres ya trabajamos de lunes a viernes, tenemos nuestras prestaciones, vamos a tener nuestro retiro, que las mujeres no, curiosamente por el trabajo doméstico. Y entonces, ahí están esas variantes, esas pequeñas variantes finas. Claro, porque podemos hablar de masculinidades y de ser hombres más sensibles, sí, qué bueno, es necesario hablar de nuestras emociones, pero si eso o incluso los nuevos privilegios que son como lo que se dirían los neomachismos, pongo un ejemplo rápido, si aquí nuestro compañero Aldo de repente llega a su reunión familiar o llega mi primo igual a la misma reunión familiar y traen cargando a su bebé, ¿qué creen que va a pasar? Van a recibir aplausos de todo el mundo. ¡Ay, mira qué buen padre! Se hizo cargo de su hijo, lo está tratando con cariño, lo está cargando. Así como de, pues es también su hijo. Esos aplausos no los reciben nunca las mujeres. ¿Por qué? Porque es normal que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, eso se vuelve un nuevo privilegio y por lo tanto se pedestalizan esas prácticas que nos van dando nociones de igualdad. Ahí es donde está la violencia o la desigualdad estructural hacia las mujeres. Es decir, mientras incluso esas prácticas nos vuelven a privilegiar a los varones y no lo vemos, no es que yo quiera que me aplaudan o mi primo o Aldo, no. La sociedad nos va a aplaudir porque es algo que no se espera de nosotros. Y parece, como nos dirían en varias instituciones públicas con altos funcionarios capacitándose, dicen, es que ya coopero en la casa. Ah, o sea, ya haces paro para lavar el traste, o sea, no te toca porque tú no ensuciaste a la hora de comer, flotó tu comida entre el traste, ¿no? Pareciera que no es ninguna cooperación, es algo que nos toca y que no hacíamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve delgada la línea, de no se vuelve crítica la situación de entender por qué esa desigualdad. Si la volvemos crítica, entonces ya no estamos hablando de solo masculinidades, que no es que estén mal, están bien en una parte, ¿no? En esta que explicaba de las capacidades que nos permite construir. Pero si no hacemos un análisis de dónde viene y por qué, los varones, incluso cuando nos hacemos cargo de lo que históricamente no nos tocaba y siempre nos había tocado, podemos desocupar los privilegios, ¿no? Y solamente me tocó ver un amigo, bueno, me ha tocado ver más, pero muy poquitos ejemplos, en donde un amigo dice, no, pues ni me aplaudan porque eso, pues a mí también me toca, ¿no? Entonces, es una manera de desocupar el privilegio, haciendo un pequeño análisis, pequeñito en lo personal, pero también se tiene que ir viendo esas otras prácticas en lo institucional, en lo social, en los valores que queremos seguir, con los que queremos seguir educando con el ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo estructural o pequeñitos ejemplos que nos permiten ver esas desigualdades que generan todavía violencia hacia las mujeres cuando hablamos o cuando se ejercen las masculinidades. ¿Y tus cursos, dónde los pueden consultar? Ay, gracias. Pues bueno, pueden ponerse en contacto conmigo en mi correo. Yo estoy como Destrada, así como si fuera un solo apellido, destrada.ivan@gmail.com, o también me pueden encontrar en Facebook como Iván Destrada. Me mandan un correito y yo ahí publico constantemente los cursos, pláticas que estamos impartiendo en esos temas y yo les invito a que
no solamente no es malo, sino vamos a generar nuevas habilidades, capacidades y alegrías que no conocíamos, de descubrir nuevas formas de eso, de analizar nuestra masculinidad, de ser personas y ser más seres humanos y menos hombres y mujeres, ¿no? En la medida en que dejemos esas dos categorías de educarlas separadamente con diferentes roles, vamos a ser personas más autónomas, más autosuficientes, más libres y sobre todo más críticas y sobre todo más capaces para reeducar a las generaciones que vienen y reeducarnos a nosotros mismos. Y pues yo creo que en breve también les haré llegar por medio de la unidad de igualdad de género un curso que tendremos de estos temas, entonces espérenlo con ansias. Mándenos un mensajito, pónganse en contacto. Un momento. Estamos por concluir, pero alguien más en el público quiere hacer una Sí, ¿se intervención. puede? Sí, por favor. Muchas gracias. Solo seamos breves. Ah, Sí. me gustaría también mencionar, aparte de lo que está mencionando el experto, que la verdad es que estuvo muy bien explicado, por qué se relaciona los privilegios de los hombres con la violencia hacia las mujeres. Y tiene que ver con a lo mejor las 4 leyes de este señor Krimer, ¿no? En donde el hombre no llora, en donde el hombre es fuerte, duro, no tiene emociones, nadie sabe más que él se friega a todos, ¿no? Estas son las 4 reglas. Y la última es, hacemos un club. O sea, si yo veo que tú estás haciendo algo malo, yo me callo, porque somos del club, ¿no? Esto lo que genera es que en las actitudes se promueva la dureza, la falta de manejo, de control de las emociones. Ay, perdón. Y, y entonces, evidentemente, al no saber gestionar tus emociones y tratar de alejarte lo más posible de lo femenino, porque esa es la masculinidad patriarcal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con femenino es rechazado. No corras, no bebas, no grites, no estudies, no hables, no te peines como mujer, como niña. Y entonces, al rechazar esto, lo que se provoca con ese rechazo es que muchas veces, con tal de pertenecer, ¿no?, a este grupo de privilegio, se fomenta que sean violentos, se permite que dentro de las cosas que implican ser rudo o fuerte o el que manda, venga implícita la violencia. Entonces, bueno, pues es otra característica de la masculinidad que ahorita es predominante y que genera violencia, no solamente entre las mujeres, porque dentro de esta frase de nadie sabe más que yo, están incluidas las mujeres, los adultos mayores, los niños o cualquier otro tipo de masculinidad que no sea la masculinidad privilegiada. Bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Yo finalmente, para concluir, quisiera comentarles que en la Comisión para la Igualdad de Género estamos esforzándonos por que estos espacios sean espacios recurrentes y que el propósito de igualdad verdaderamente es el de poder dar las herramientas para que exista un piso parejo y verdaderas condiciones de nivelación entre todo lo que necesitamos diferenciadamente las trabajadoras y los trabajadores de este tribunal. Y tal vez sobra decirlo, pero cuando se habla de una comisión de igualdad, algunos piensan recurrentemente que está dirigida exclusivamente a las mujeres y quiero que sepan que esto no es así. Esta comisión tiene las puertas abiertas para atender también las denuncias, los comentarios, las reflexiones de todos los varones, trabajadores o personas con un género neutro, para que se puedan acercar a esta comisión. Les quiero comentar que
justo la razón por la que trajimos y agradecemos la presencia de un especialista, pero también invitamos a trabajadores del tribunal es porque queremos que este sea un diálogo circular entre también quienes experimentamos de primera mano estos retos. No es solo la visión de una capacitación, sino también la retroalimentación que tenemos como compañeros en el mismo espacio de trabajo, como compañeros y compañeras. Y en este caso, un tema que habla sobre las masculinidades y las paternidades, para nosotros es importante que sea un tema en el que nosotros mismos también como tribunal podamos retroalimentarnos escuchando las opiniones de quienes trabajamos, laboramos aquí todos los días y que nosotros somos quienes hacemos este tribunal, hombres, mujeres, somos quienes estamos construyendo el propósito principal a través de nuestro trabajo de este tribunal. Entonces, la formación, la capacitación, estos espacios de diálogo son una preocupación primordial para el tribunal. Entonces, lo quise comentar porque es importante que entre nosotros tengamos estos espacios de diálogos que no son únicamente de formación, de capacitación, sino también son de reflexión y de retroalimentación entre nosotros mismos para tener un espacio de trabajo más libre de cualquier tipo de violencias, de cualquier tipo, y en el que nos planteamos muchas cosas. Me llegó un comentario específicamente sobre si se ha considerado el aumento a las licencias de paternidad para los trabajadores. Quiero decirles que en el seno de la comisión nosotros recibimos reflexiones permanentemente de cómo mejorar y cómo garantizar mayores privilegios laborales. Agradecemos la presencia, por supuesto, del Sindicato de Trabajadores del Tribunal, porque es importante quienes representan la voz de los trabajadores, pero pues también recordamos que no es un tribunal, no somos una institución pública en la que no nos autodeterminamos al 100%, sino que nosotros también obedecemos a nuestro marco normativo nacional. Entonces, muchas de estas características, específicamente las licencias y cuestiones así, obedecen a cambios que se tienen que hacer en materia institucional dentro de la administración pública en general y no son simplemente cuestiones que nosotros como tribunal autodeterminamos únicamente, sino que es el trabajo conjunto de todas las instituciones del servicio público del país, entre tanto de la administración pública federal como de los organismos autónomos, como de los poderes y de los órdenes de gobierno. Entonces, es importante, les agradezco mucho, agradezco de nueva cuenta a nombre del tribunal, agradezco a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, el mío propio, agradezco en nombre de la magistrada Zulema Mosri, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad, y a nombre del presidente Guillermo Valls, que nos hayan acompañado este día. Y pues reiterarles que ha sido un privilegio para nosotros contar con su presencia, para quienes nos escucharon también y nos dedicaron un tiempo para vernos por medios telemáticos. Pero, sobre todo, pues agradezco a Aldo, a Aurelio, a Iván por habernos acompañado, por estar aquí y generosamente brindarnos su tiempo y sus reflexiones para llevar este tipo de ejercicios y asegurarles que vamos a estar siguiendo, dando este tipo de ejercicios que nos involucran a todos, que no son para un género, sino que involucran todo tipo de diversidad, ya sea de libertades de autodeterminación de género, sexuales, etcétera. Estamos trabajando por un tribunal más incluyente, más abierto, y ese es nuestro esfuerzo todos los días. Ahora vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos y les agradezco mucho. Primero, pues el primer reconocimiento es para Aurelio Sánchez Martínez, para quien pide un aplauso, por favor. Ahora al licenciado Aldo Núñez de Ita, por favor. Y por último,
Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Agradecemos a quienes nos acompañaron esta tarde en el auditorio, a quienes nos siguieron la transmisión de manera remota en las salas del interior de la República de este tribunal, así como al público en general. Les invitamos a seguir participando en las convocatorias y eventos que organiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por conducto de su Comisión para la Igualdad de Género. Buenas tardes.